presento a Marcela Canizo, de la Universidad Nacional Pedagógica y la Universidad Nacional de Hurlingham. Es licenciada en Psicología de la UAI, especialista en entornos virtuales de aprendizaje de la OEI, especialista en Educación y Nuevas Tecnologías de la Flaxo, y forma parte del programa de Educación a Distancia de la Universidad Pedagógica UNIPE. Trabaja en el Infod, en el equipo de edición de propuestas virtuales. Tenemos a Fernando Salvatierra, que es coordinador de proyectos tecnológicos del CITEP, el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires, y responsable en el área de Tecnología y Educación de IPE UNESCO. Es pedagogo, especialista en Educación y Nuevas Tecnologías de esta casa de estudios, que hace una mención porque fue mi gran compañero de estudios en las cursadas de la Flaxo, y con quien aprendí todo mi trabajo. Y tenemos a Cristian Milillo, que realiza la coordinación de desarrollos tecnológicos del PEN, el área especializada de Educación y Nuevas Tecnologías de aquí de la Flaxo. Es desarrollador multimedial enfocado en educación en línea, diseña, programa y coordina el desarrollo multidisciplinario de dispositivos tecnopedagógicos. Hace un trabajo muy bueno, quiero también ahí poner el énfasis. Por último, y no menos importante, tenemos a Walter Campi, de la Universidad Nacional de Quilmes. Walter es maestro en artes plásticas, pero además es máster en comunicación y educación por la UNED, doctor por la Universidad de Extremadura, y es el secretario de Educación Virtual de la Universidad Nacional de Quilmes, precursora también en temas de educación a distancia. Bueno, les doy el micrófono y bueno, creo que están ya ordenados, así que mucha suerte con la presentación. Bueno, buenos días a cada uno y a cada una. Gracias por la introducción. A ver, hola. Hola. Ahí está. Bueno, buenos días, gracias por la presentación. La posibilidad de participar de espacios de encuentro y de reflexión como este son una invitación para revisar lo que casi naturalizadamente hacemos los que trabajamos en equipos de tecnología educativa y más específicamente en el diseño de propuestas educativas virtuales. Un poco en esto de revisar la práctica para compartir con ustedes algunas cuestiones, decidí hacer foco en lo que considero algunas tensiones que se reponen como desafíos a resolver al momento de diseñar y de acompañar la planificación de propuestas educativas virtuales. La pregunta que puede servir disparadora para estos breves minutos que tengo es, bueno, ¿cómo se materializa una propuesta virtual partiendo de lo que podríamos considerar un sueño o un propósito de enseñanza hasta su cristalización en un campus virtual? Un poco revisando el sentido original de la palabra virtual, compruebo que alude, ¿sí?, como a una suerte de energía, de impulso, de potencia o algo que tiene la posibilidad de devenir pero que aún no es. O sea que la cuestión de lo virtual aparece como muy emparentada con el campo de la posibilidad. Y respecto a esto, uno podría responderse que una propuesta educativa es un escenario de posibilidad, retomando esta cuestión, para materializar lo que las instituciones y los profesores consideramos acerca del conocimiento y del campo profesional que este conocimiento articula. Bien, cuando uno se encuentra con proyectos educativos y en el diseño de esos proyectos educativos, se mueve en un campo que tiene que ver con la creación. Básicamente porque cada proyecto que llega, cada propuesta, es inédita en su estructura, en su funcionamiento, en los destinatarios a los cuales está dirigido. Entonces, digamos, no hay prescripciones o recetas acerca de cómo diseñar una propuesta educativa virtual. Un poco para ayudarme en la transmisión, pensé en dos momentos que están relacionados con el diseño de una propuesta virtual. De ningún modo son consecutivos, sino que temporalmente están en el mismo momento, pero ayuda a la posibilidad de revisar algunas cosas. Un primer momento que tiene que ver con el diseño didáctico-pedagógico de una propuesta virtual
y un segundo momento relacionado con el armado del campus y la elección de las herramientas tecnológicas más apropiadas para cristalizar eso que pensamos en términos de diseño. Bueno, en este primer momento del diseño, uno debería tener en su perspectiva, o al menos intenta tener en su perspectiva del trabajo, que el diseño pedagógico antecede siempre al diseño tecnológico. Y acá, en el trabajo con los equipos de responsables de contenido, de autores y de profesores, con los que conectamos los equipos de tecnología educativa, encontramos casi inevitablemente dos tensiones. Una de ellas es la idea que tienen muchos equipos de autores que, digamos, de querer, digamos, transpolar las metodologías y prácticas propias de lo presencial a lo virtual. Algo así como una suerte de digitalización de lo que acontece en el aula universitaria, ¿no? Como si algo esto fuese posible. Y una segunda tensión que tiene que ver con la idea de que el estudiante va a aprender por el simple hecho de tener materiales de cantidad y en calidad, como si algo de esto asegurase la excelencia académica. Bueno, estos desafíos y el diseño de una propuesta se acompañan a través de un proceso que se llama proceso de didactización. El proceso de didactización no es más que, ni menos, que el diseño de una propuesta virtual atravesada o entramada con tecnologías. Y acá los integrantes de los equipos de tecnología que acompañamos a los autores en el diseño, un poco pasamos por algunos tópicos relacionados con este proceso de didactización. El primero de ellos tiene que ver con la posibilidad de revisar los propósitos y los objetivos de enseñanza. Esto parece como una obviedad, digamos que todos los proyectos educativos tienen un programa, sin embargo, digamos, es muy importante, al menos así lo creo, trabajar con los equipos acerca de cuál es la mejor forma de organización conceptual que puede tener ese programa, porque en cierta forma ese programa va a ser la estructura, ¿sí?, que va a andamiar el diseño didáctico posterior. Otra cuestión, en la que no me voy a explayar, pero sí mencionar, tiene que ver con la posibilidad de ayudar a pensar, ¿sí?, en este proceso de didactización, el recorte de materiales y la elección de la bibliografía. Acá hay una cuestión importante respecto de los derechos de autor, ¿sí?, a revisar, y la ley de propiedad intelectual, y además la posibilidad de sumar otros materiales bibliográficos a la propuesta. Otra de las tareas del procesador didáctico tiene que ver con un poco acompañar a los docentes en la producción de materiales, ya sean escritos o audiovisuales. Muchas instituciones convocan a los profesores como productores de contenidos, entonces se les pide la escritura de clases virtuales, de unidades temáticas, fichas, materiales audiovisuales. Acá el rol del procesador didáctico es muy importante porque una clase virtual dista mucho de un paper académico, ¿no? Entonces es importante el proceso de didactización ahí para encontrar en ese material los distintos momentos, ¿sí?, y distintos organizadores que permitan al estudiante acercarse, ¿sí?, a la comprensión de esos textos. Muchas veces es pidiendo ampliar determinados conceptos, incluyendo materiales hipermediales que permitan acercarse a la comprensión de ese contenido desde otros lados, incluyendo preguntas interpeladoras que vuelvan sobre el texto. Esto tiene que ver con el proceso de didactización de lo que va a devenir luego en una clase virtual o en una unidad temática. Una cuestión fundamental respecto al procesamiento didáctico tiene que ver con el diseño de las actividades, porque son justamente las actividades aquellas que van a poner a jugar lo que el estudiante pudo comprender, pudo leer, pudo ver. Entonces ahí la mirada del procesador didáctico es muy importante, porque además eso es una suerte de termómetro que nos va a dar cierta retroalimentación en términos de evaluación de la propuesta. Bueno, la definición y la planificación de los criterios de evaluación
Y por último, y no menos importante, la cuestión de poder pensar la temporalidad de la propuesta. Muchas veces hay como una suerte de desacople entre lo que se le pide al estudiante en términos de lectura y de trabajo y de actividades con la cantidad de horas destinadas a esa cursada. Bueno, esa escala temporal es algo que el didactizador, el profesor didáctico tiene muy presente, digamos, porque tiene como un impacto importante después en la trayectoria del estudiante. Bueno, un segundo momento, una vez que uno trabajó en esta planificación y en este armado de materiales, un segundo momento que tiene que ver con el armado del campus virtual y la elección, como les decía, de las herramientas tecnológicas para poder cristalizar la propuesta. Y acá me parece que al menos hay dos tensiones que yo, que me encuentro bastante seguido. Una de ellas tiene que ver con el rol específico del didactizador, y es justamente la tensión que se da entre ritualización y repetición. Parecen dos conceptos similares, sin embargo los sentidos no lo son, ¿sí? La ritualización, me refiero a la ritualización de ciertas prácticas o ciertas decisiones en términos de organización de los contenidos. Cuando uno trabaja, por ejemplo, en el procesamiento didáctico de una carrera completa, es muy probable que haya ciertas decisiones iniciales que, bueno, se repitan en todas las asignaturas. Eso es una cuestión, y otra cuestión tiene que ver con la repetición de ciertos modelos de actividades o formas de, digamos, resolver la cuestión didáctica, que, digamos, tiene que ver con nuestro rol en ese punto. La repetición, ¿sí?, va en contra un poco de lo que les decía al inicio acerca de lo inédito que tiene esta propuesta, y un poco desvitaliza el proyecto, ¿no? Ahí hay una señal de alarma para nosotros. No quería dejar de hacer cierta interpelación. Y una segunda tensión tiene que ver acerca de la concepción, ¿no?, que los distintos equipos tienen acerca de lo que es un campus virtual. Básicamente uno comprueba que existe como la idea de que el campus virtual es una suerte de repositorio o depósito de materiales, y esto también es bastante difundido, un canal de comunicación entre, digamos, lo que los profesores ofrecen en términos de información y el acceso que puede tener el estudiante a ella. Digamos, esta idea del campus virtual es una idea bastante estática, ¿no? Es como si le sacamos una foto al campus que positiviza, digamos, su arquitectura, pero que en realidad no da cuenta de la potencia y de lo que debería acontecer ahí. En ese sentido, un entorno en línea es un espacio a vivir, es un espacio a habitar, que va a estar entramado por interacciones humanas, y son justamente esos vínculos y esas interacciones humanas las que van a permitir, a través de la colaboración, la construcción del aprendizaje. Y digo esto porque no es algo que uno piense al final, sino que está, digamos, en el momento cero de cuando uno se pone a trabajar y a planificar. Y bueno, es una cuestión que hay que trabajar muchas veces con los equipos respecto del sentido. Esta idea de que el entorno en línea es un espacio a habitar se plasma y se cristaliza en la forma en que uno entiende las actividades y las planifica, y también en los espacios de interacción que habilita. Y bueno, y para cerrar, tres últimas cuestiones que entiendo que dan cuenta o que tendrían que estar presentes en el diseño de propuestas virtuales. Una de ellas tiene que ver con priorizar la innovación pedagógica por sobre la tecnológica, intentando elegir las mejores herramientas más apropiadas para ese proceso de aprendizaje particular, de esa disciplina en particular. Por otro lado, la planificación de la propuesta, teniendo en cuenta la identidad y el perfil del estudiante, priorizando su proceso de aprendizaje por sobre el proceso de enseñanza. Bueno, muchas gracias.
tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación, Flaxo, Grisel especialmente. La verdad que es un gusto estar acá con colegas, amigos con los que transitamos espacios de trabajo, espacios de estudio. Así que, bueno, nada. Nos metemos un poco de lleno. Voy a poner el cronómetro, que me dijeron 10 minutos, así que vamos a ver si podemos ser... Pero podemos también dejar espacio para las preguntas. Bueno, siempre uno tiene que poner un título y en este caso el título que elegí fue el de diseñar, crear, romper cajas, transmediar, ¿no? Imaginar nuevas tendencias en entornos flexibles, convergentes y divergentes. Y voy a hablar desde dos lugares, ¿no? Voy a hablar tanto desde el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires, como también desde la experiencia y los casos que tengo también en mi trabajo en IPUNESCO, ¿no? La verdad que esto también es un desafío, poder hablar desde dos instituciones y poder contar un poquito la cocina de lo que venimos haciendo, ¿no? Mi formación de base es la pedagogía, con lo cual coincidimos en este sentido con muchas de las cosas que planteó Marcela inicialmente, y que por ahí las voy a tomar. Para pasar la presentación, ¿la pasás vos? Sí, ¿querés pasarla? Yo veo ahí. Bueno, partimos por esta primera idea, ¿no? Cuando pensamos en plataformas digitales, siempre nos encontramos que pareciera que las plataformas nos ponen ciertos límites. Entonces, nuestro punto de partida, al menos nuestro punto de partida para poder diseñar, es tratar de imaginar cómo superar los límites que nos imponen las plataformas. En mi trabajo cotidiano, tanto en el CITEP como en IPUNESCO, trabajamos con Moodle, con Drupal. Son plataformas que imagino que la mayoría de nosotros conocemos, pero que también tienen muchas limitaciones. Y a veces tendemos a pensar las propuestas desde lo que finalmente la plataforma nos ofrece. Y esto para nosotros es un problema, casi diría, a nivel pedagógico, didáctico. Por eso nuestro proceso, lo que tratamos no es de incentivar la imaginación o romper las cajas. Cuando digo romper las cajas, hago referencia sobre todo, por ejemplo, si miramos Moodle, que vuelvo a decir, es una de las plataformas de learning que a mí más me gusta, pero que nos presenta inicialmente estas cajas que parecen duras, difíciles de gestionar. ¿Qué hacemos con estas cajas? Y terminamos cayendo en desarrollos que a veces son bastante tradicionales. Y acá me parece que es importante hacer una mención. Una cosa es contar con toda una estructura. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires hacemos cursos, en el Centro de Innovación, cursos para docentes, donde incluso los invitamos a ellos a pensar en estas cuestiones, en cómo podemos romper las cajas. Pero en muchos casos son los mismos docentes los que arman sus aulas virtuales, lo cual esto limita bastante las posibilidades. Desde el CITEP o desde IPUNESCO tenemos equipo y esto permite otra estructura, ¿no? Cuando tenés diseñadores gráficos, cuando tenés gente que está detrás pensando en la propuesta, que está imaginando cómo esa actividad se puede volver virtual, la cosa cambia bastante. También coincidimos con esto que decía Marcela, ¿no? Poder pensar siempre la centralidad en la propuesta pedagógica. Es cierto que creo que también las plataformas inspiran, ¿no? Cuando uno empieza a ver cosas que son interesantes, se empieza a inspirar. Yo creo que si nosotros recorremos nuestras historias como alumnos, siempre reconocemos profesores memorables, ¿no? Docentes memorables. Y creo que cuando también transitamos propuestas tecnológicas, tenemos propuestas memorables, propuestas que nos marcaron y que nos dejaron una huella y decís, wow, esto fue buenísimo. Yo me acuerdo, esto lo cuento como anécdota, ¿no? Pero bueno, fue justamente con Flaxo, ¿no? Para mí los primeros pasos cuando hice la diplomatura y la especialización fueron maravillosos. Decía, oh, mira cómo están pensando esto, mira esto otro.
Y para mí fue una propuesta memorable de seguimiento, tutoría, un montón de cosas que te marcan y que te inspiran. Entonces me parece que siempre pensando en la centralidad en la propuesta pedagógica, pero tratar de inspirarnos y de generar algo innovador también, como planteaba Marcela. En general, creo que hoy el desafío es poder pensar entornos que sean flexibles. El tema de la polisincronía, hace algunos años, cuando hablábamos de los entornos, hablábamos mucho de lo sincrónico, lo asincrónico, y hoy hablamos de una polisincronía donde esto convive, el vivo, la gente hoy está siguiendo esta transmisión, pero también está participando, por ahí la siguen un rato y participa después. Bueno, estas cuestiones. Hoy necesitamos ir hacia esta idea de entornos que sean flexibles y polisincrónicos. Y tenemos un nuevo desafío instalado ya desde hace varios años, que es el de la ecología de dispositivos. Tenemos que pensar propuestas que puedan ser visibles desde celulares, desde tablets, lo que se llama el diseño responsive. Hasta hace algunos años, por ahí los que no tienen tanto del diseño de plataformas, pero por ahí te encontrabas con plataformas que estaban pensadas para tablet, plataformas pensadas para celulares, plataformas pensadas para desktop. Hoy el diseño responsive viene a resolver esto y bueno, también implica una lógica distinta de pensamiento. Otra idea con la cual venimos trabajando, el tema de los entornos convergentes y divergentes. Antes buscábamos, por ejemplo, no sé, en Moodle, tratemos de ponerle todos los plugins que encontremos en Moodle para que esto nos venga a resolver todas las herramientas, y les ponemos todo. Y después nos damos cuenta que por ahí el chat es medio pobre, que la wiki mejor usamos. Bueno, entonces la idea de poder pensar en que quizás encontremos un entorno que sea en el entorno donde convergen distintas soluciones que van hacia afuera, ¿no? Entonces decís, bueno, para esto uso Google Drive y me voy afuera, para esto encuentro una aplicación, uso Padlet o Poplet o la que sea y me voy a otras aplicaciones de la web. Y algo que también nosotros podemos hacer desde estos dos espacios, digo, desde la UBA y desde ICONECO, es crear espacios de experimentación. Tratamos de que cada caso también a veces es un espacio donde experimentamos con nuevas cosas, tendencias. Se me va el cronómetro y entonces voy 7 minutos. Bueno, y vamos a los casos, que me parece que es lo que más puede llegar a ejemplificar. Bueno, el ICONECO es el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, que es la oficina para América Latina y tiene como función la formación de funcionarios. Nosotros tenemos muchas propuestas acá. ¿Puedes hacerlo de Zoom? Tomo el control. Bueno, acá tenemos una propuesta de hace algunos años que hicimos, ¿no? para un curso con Uruguay, donde nos imaginamos que el recorrido, la entrada al recorrido se daba a través de este mapa que se iba construyendo, ¿no? Y nada, ayudaba muchísimo a hacer una primera aproximación. Estas cuestiones tienen que ver con decisiones que se fueron tomando en su momento en lo gráfico, lo visual. Voy a saltear a varias propuestas así rápido y después, de última, en las preguntas avanzamos. Este es un curso reciente también en Moodle que hicimos sobre gestión de proyectos con robótica y programación desde el IPE y por ejemplo en este caso le agregamos una línea de tiempo que siempre posicionaba arriba, ¿no? Dónde estaban en cada módulo y tenía una manera de navegación que rompía lo que habitualmente Moodle nos genera, que es esta línea que tienen acá arriba que marcan los módulos y las semanas de cada módulo y la verdad que se iba iluminando a medida y era como un muy buen organizador para saber en qué parte del módulo estaban. Sobre cada uno podría hablar media hora, estoy haciendo salteo así muy rápido para 10 minutos. Bueno, acá en una línea similar, algo más liviano, pero también, por ejemplo, el recorrido
se daba a través de módulos y semanas, y cada vez que uno tocaba en una de estas semanas iba dirigido en la misma página hacia una parte de acá abajo, hacia abajo, ¿no? Donde se presentaban los contenidos de la semana que se iban poniendo visibles de una manera un poco más tradicional, pero bueno, tenía como una doble entrada de navegación. Este es otro, ¿no? Que bueno, desde lo visual tenía que dar cuenta de cuestiones más latinoamericanas, el curso de formación, el gran curso de formación del IPUNESCO sobre planificación educativa. En general, por ejemplo, cuando hacemos la presentación planteamos un área central con este organizador donde ellos se pueden presentar, donde la entrada no se da a través de lo que tradicionalmente encontramos en Moodle, ¿no? Sino que se da desde esta botonera por acá y esta otra botonera que es una botonera transversal que los acompaña a lo largo de todo el recorrido. En este vale la pena que me tengan unos minutos. Este es un proyecto del 2012, es viejísimo. 2012, sí, son un montón de años. Este fue un experimento interesante. Este era un foro virtual que se hacía lo organizaba la oficina de UNESCO de París, en un foro sobre género. Y el desafío es que la gente que se acercaba era gente que no tenía muchos conocimientos tecnológicos. Y no sabía que era un foro virtual. Entonces, lo que tratamos ahí fue de diseñar toda una propuesta que tuviera que ver con lo que la gente asociaba con un foro presencial, y a Moodle le agregamos una segunda capa gráfica. En aquel entonces Flash todavía estaba en auge. Saben, Flash era esta tecnología que permitía cierta facilidad a los diseñadores de desarrollar entornos. Hoy se usa HTML5, no hubo algo exactamente que terminó de reemplazar la facilidad y lo fácil que era para hacer algunas cosas el Flash. Pero para nosotros fue muy interesante porque este foro se realizaba en 15 días y la gente entraba acá y enseguida entendía, por ejemplo, que si quería ir a escuchar una conferencia tenía que ir acá cuando digamos, esto es una foto, pero si ponías acá veías que decía auditorio, en el otro lado decía biblioteca, además tenías un menú superior, había espacios de interacción, desde el auditorio había la posibilidad de acceder a los espacios de debate, y en algún momento se salía y se iba a la plataforma. Pero esta capa gráfica que agregábamos, la verdad que servía muchísimo, sobre todo para la alfabetización de la gente que no tenía mucho conocimiento sobre un entorno. Si los hubiéramos puesto desde el principio, quizás con el entorno más lineal que propone Moodle, hubiera sido probablemente otra la experiencia. Un estudio que hicimos sobre esto fue que en general la gente termina usando al principio el entorno gráfico y después que entiende la lógica pasa a un entorno quizás más lineal, pero como una primera aproximación la verdad que está bueno. Y es cierto que es para propuestas más acotadas, porque si todo el tiempo tenías que entrar a lo gráfico y esto durara 6 meses, el efecto probablemente sería otro. Bueno, en el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía, voy 13 minutos, tengo hasta 15. El año pasado contamos un poco sobre un MOOC transmedia que hicimos que se llamó 36 Coronas. Fue un MOOC de pensamiento matemático, sobre todo dirigido a adolescentes y chicos de los primeros años de la universidad. Y en este caso nos imaginamos el MOOC con una estética similar a, no sé, a hacer un recorrido a lo que sería, por ejemplo, la visualización de capítulos en algún sitio de streaming. Entonces, las semanas eran episodios y en los episodios había capítulos. Y bueno, había mucho de video, había muchas de actividades interactivas y acá fue como todo un desafío de replantear Moodle. Esto que están viendo ustedes acá también es Moodle. Le agregamos, en este caso implicó un desarrollo mayor que fue crear un template que tampoco es tan terrible, y le agregamos una barra que permitía poner cualquier tipo de bloques, que esto al menos no lo encontramos en otros templates de Moodle y que nos terminaba resolviendo
tener una barra que se colapsaba, esta que está acá, y que permitías indicar en qué momento del episodio estabas. Y en esa misma línea, ahora estamos pensando un nuevo mock, esto todavía no salió, está por salir en breve. Este va a ser un mock sobre, también un mock transmedia, en este caso sobre comprensión lectora de textos académicos, y lo estamos planteando desde el planteo de un caso inicialmente. Se llama Ultimátum y es a través de, es el problema que se da en una ciudad por la basura, donde los participantes van a tener que trabajar en conjunto para ver cómo salvan la ciudad, y para eso van a tener que hacer todo un recorrido. Entonces la estética en este caso del Moodle casi que se oculta totalmente y vemos la ciudad. Cada grupo en realidad es un barrio, y al interior de los barrios se generan actividades. En Moodle estos serían agrupamientos, pero bueno, incluso en términos de lo visual es aún más complejo, ¿no?, que el de 36 coronas por todo lo que implica, por todo el componente de gamificación que le vamos agregando. Bien, ¿y cómo lo hacemos? Eso, si quieren, después se los cuento en detalle porque sería más largo. Y nada, digamos, hay cosas para las cuales se requieren ciertos conocimientos desde el diseño gráfico, se requieren tener equipos que puedan estar detrás de esto. Y en general, nosotros lo que encontramos es también una metodología de trabajo que implica, sobre todo para los cursos, sobre todo cursos en Moodle, no tener que diseñar templates para cada curso, sino que hicimos hojas de estilos que vamos, para los que saben de qué hablo, digamos, los que no se preocupen, hojas de estilos que se aplican solamente a ese curso, pero que no implican hacer un template de cero, sino que implica solamente operar a nivel curso. Así que bueno, esto es como parte de la cocina después, si quieren. Y trabajamos haciendo también una selección de módulos, sobre todo en el caso de Moodle, módulos que tengan que ver con los formatos, los tipos de curso, tópico, menú y todas estas cosas que pueden llegar a ser de utilidad. Así que bueno, perdón por lo breve, pero sí, súper comprimido. ¿Qué? Ah, sí, yo lo prefiero, porque tengo que estar siempre... Bueno, ahí está. ¿Se escuchan? ¿Tendrá que prender? Hola, hola, hola. Lo hacemos más ¿Estamos? LED ahora. Ahí está. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias al equipo de Flaxo Virtual, a Grisel, por esta invitación. Cuando nos invitaron a participar de las jornadas, me llamó mucho la atención la invitación a esta mesa, que hablaba de las consideraciones detrás del diseño estético de un campus, ¿no? Entonces, cuando dije, a ver, ¿qué podemos contar dentro del PENT? Lo que hacemos en el PENT, en el Proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías, que nos especializamos en investigación y desarrollo de propuestas educativas con tecnologías, especialmente educación en línea. En un momento dije, bueno, vamos a traer un par de ejemplos, de mostrar algunos de los desarrollos, pero después dije, quizás sea mejor que conversemos un poco sobre el cómo. Algo que nos pasa muy a menudo en el PENT es que cuando mostramos nuestros desarrollos, la gente nos pregunta, ¿eso es Moodle? No, eso no es Moodle. No, pará, yo no puedo hacer eso en la institución donde trabajo porque... No, pero ¿qué versión tenés? Porque la versión que yo tengo no es así. Y en realidad lo que hacemos normalmente es destrozar la plataforma, volverla a hacer, volverla a pensar. Y esto implica un trabajo muy grande que es multidisciplinario, que tiene un montón de etapas y que muchas veces cuando se piensa el Moodle o una plataforma, un campus, dentro para una institución donde hay un montón de propuestas, quizás se piensa la plataforma de una manera más estandarizada o procesos también que se estandarizan y que eso afecta en algún modo la manera en que se ejecutan las propuestas educativas y también la manera en que se piensan las propuestas. Entonces, quería ir como un poco más atrás y retomar un poco lo que contaba Marcela al principio sobre
cómo nos podemos enfocar en la propuesta educativa, ¿no? Porque quizás cuando pensamos en términos de plataforma, nos olvidamos que para el usuario final, que al fin y al cabo es un estudiante, un docente, la plataforma y la propuesta educativa van de la mano. O sea, rara vez un alumno puede diferenciar lo que es el Moodle, la plataforma, el entorno donde está montado un curso y lo que es el curso en sí, y lo que el docente quiso hacer y lo que el equipo pudo desarrollar. Va todo junto en realidad. Es como cuando uno va a ver una obra de teatro y quien estudia teatro ya sabe de atrás cuáles son los hilos, cómo se piensa una obra de teatro, pero el espectador común y corriente no está pensando qué dijo el director, qué dijo el iluminador, qué dijo el escenógrafo. Entonces, cuando hay una falla en el diseño o hay una intencionalidad en la obra, el espectador común para él es toda la misma obra. A veces pasa que se equivoca alguien en la obra y dice, no, yo no me di cuenta que había un error, no me di cuenta que el actor se había equivocado la letra. Pero quien sabe y quien conoce un poco la obra puede diferenciar a ver dónde está cada uno y cuál era la tarea de cada uno y quién hizo cada cosa. Pero cuando pensamos una plataforma tenemos que pensarla en términos del usuario final. Entonces, quería como retomar esto de cómo se piensa una propuesta educativa con tecnología, de educación en línea, y qué procesos están metidos adentro. Hay muchas tensiones, entonces esto de habitualmente cuando uno piensa una plataforma educativa y se sienta con equipos que están pensando, por ejemplo, en desarrollar un curso, un seminario, un diploma, una carrera de 2 años quizás, vienen con muchas ideas previas, ¿no? Quiero hacer un foro, quiero hacer un Padlet, quiero que sea rojo, quiero que se vea como un tablero. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con esas ideas previas? ¿Las tomamos de entrada? ¿Las desarmamos? ¿Las pensamos juntos? ¿Por qué? Porque muchas veces el modelo que se implementa de un campus en una institución ya condiciona que todos piensen las propuestas educativas de la manera en que una propuesta modelo fue armada. Y quizás para esa propuesta hay que repensar el espacio, cómo está planteado, hay que repensar los formatos, los recursos, las actividades, el lenguaje, la manera en que la plataforma te habla como usuario. Y eso se trata de pasar un poco a pensar lo que normalmente en el diseño de plataformas se llama UX/UI, que yo acá renombré, lo rebauticé como experiencia como estudiante, de pensarlo como una experiencia. ¿Sí? No pensarlo solo en términos de recursos por un lado, contenidos por el otro, estética por el otro, sino que el participante, el docente, el estudiante viene a hacer una experiencia. Esa experiencia puede durar una semana, puede durar un mes, puede entrar todos los días, puede entrar una vez cada tanto, puede entrar desde el celular, puede trabajar con otros, puede esperar más de un docente. Y lo que hay que pensar es toda esa experiencia. Y esa experiencia está dentro de contextos que son complejos, que hoy en día cada vez son más complejos, un poco como mencionaba Fer antes, el tema de los celulares. Hoy también tenemos un gran desafío con la accesibilidad. Y esos contextos son complejos. Y cuando pensamos el diseño, cuando pensamos el diseño estético, no tenemos que pensar solo en lo estético, sino en lo funcional. Y lo funcional es sumamente complejo. No es solamente desde el punto de vista de las actividades, o si es claro lo que estoy intentando transmitir, sino también que funcione en todos los ámbitos. Perdón que ahí tengo ayudas memorias. Entonces, cuando pensamos en el diseño de experiencia, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta las actividades, el tipo de actividades que se van a hacer, dónde se van a hacer esas actividades, si esas actividades tienen que estar todas sí o sí adentro del campus, puede ser, como decía Fer antes, un Google Drive, un Padlet, no sé, hay tantas herramientas como ideas dando vueltas por el mundo. ¿Cuál va a ser la metodología que está detrás del curso? ¿Cuál es el clima que queremos generar? ¿Cuál es el acompañamiento? ¿Quiénes acompañan? ¿Cómo acompañan? ¿Cuánto acompaña? ¿De qué manera? ¿Y quiénes tienen la voz? Esto es muy importante porque a veces pensamos quién habla en la plataforma, quién presenta la sesión, quién presenta la consigna de actividad. ¿Es el docente? ¿Es el tutor? ¿Es un compañero? ¿Es la plataforma de manera más automatizada? ¿Es un video? ¿Es un audio? ¿Dónde está el factor humano en todo esto? Pero todas estas preguntas, en realidad, uno las puede definir de entrada, pero lo interesante de todo esto es cómo se trabaja en equipo y de manera multidisciplinaria.
Y acá viene nuestro amigo, el ballet de la interdisciplina, donde pedagogos, diseñadores, programadores, tutor, docente, usuario final, funcionario, directivo, gestor, donde todos ahí tienen que jugar. Y la pregunta era un poco con estas tensiones que hay habitualmente, que ahí se me escapó una diapositiva que no sé si viene ahora o ya pasó por ahí, quizás ya se me spoileó, que habitualmente cuando trabajamos empezamos a decir, bueno, tenemos que pensar en todas estas cuestiones, quizás ahí viene el factor tiempo o el factor económico y decimos, bueno, no podemos pensar todas estas cosas, no podemos sentarnos ahora con el diseñador, o no puedo sentar a tal con tal porque se matan, porque no se entienden, porque ya hay un formato establecido y si yo voy y le presento a la gente que me administra el campus en mi institución lo que quiero hacer me van a sacar corriendo. Bueno, todo esto normalmente uno ya se setea y suele haber una seguidilla, un gran conjunto de no podés, porque no. Vamos a ver ahora realmente qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de una institución. Pero lo importante es que podamos darnos por lo menos la posibilidad de repensar estas cuestiones, de repensarlo juntos estas cuestiones, de cómo dentro de cada equipo podemos repensar estas cuestiones. Y ahí por eso es tan importante que se pueda bailar este baile. Y uno de los procesos clave que siempre nos funcionan en estos momentos es la idea de iterar, ¿no? De no pensar una propuesta y llevársela al diseñador, sino trabajar todos juntos y a medida que van avanzando las ideas, ir bocetando, ir probando, ir configurando la plataforma, testear una actividad en un lugar, testear una consigna de actividad, desarrollar un documento de montaje donde uno escriba textualmente cómo va a ser esa consigna de actividad que uno se imagina, porque ahí es la única manera que uno tiene de testear si realmente lo que está pensando va a funcionar o no. Entonces, esta es la idea, ¿no? Uno diseña, prueba, escribe en el papel, prueba, hace un boceto, ensaya una consigna de actividad y lo prueba con el mismo equipo. Y si es necesario, de hecho lo hemos planteado en más de una oportunidad, cuando una propuesta es demasiado disruptiva, uno también se puede animar a hacer una prueba piloto. Es decir, bueno, vamos a probar una prueba piloto, una muestra con 20 personas, vamos a probarla con un módulo, con un tiempo, y eso nos va a dar un montón de insumos para poder rediseñar la propuesta, ajustarla, mejorarla, plasmarla. Entonces, esta es la idea de la iteración que siempre es clave en estos procesos de no separar los equipos, porque los equipos es normal que no se entiendan. O sea, es normal que un diseñador no entienda lo que le quiere decir un programador. Imagínense si viene un pedagogo y le dice quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. El diseñador entiende siempre cualquier cosa y está bien que eso suceda. Y la única manera de que se entiendan es iterando. Iterando es trabajando juntos, es intentar que cada uno aprenda un poco de lo que sabe hacer el otro, que todos puedan tener un poco de pensamiento visual, de que se puedan imaginar lo que piden, porque a veces es muy común que nos sentamos con una serie de pedidos y decimos, pero el que nos pidió esto se imaginó dónde va a entrar en la pantalla todo lo que nos está pidiendo, porque me parece que no va a entrar. Entonces, la única manera es probando y es mostrando, y es que esa persona que tomó esa decisión pueda ver cómo se está plasmando lo que está pensando. Y esa es la manera, iterando. Ahora bien, ¿cuáles son esos contextos complejos que antes mencionaba? Hoy en día tenemos los celulares que siempre nos da sorpresas. Hace poco empezó un curso que estamos haciendo para abogados y abogadas, donde gran parte del trabajo son escritos que tienen que hacer. Y nos sorprendió que, si bien sabíamos que iban a entrar muchos del celular, entra casi el 70% con el celular. O sea que pensar las experiencias hoy en día para celulares, yo diría que casi que hay que pensarlas primero. O sea, romper esa idea de que vamos a trabajar mayoritariamente en un escritorio, en una computadora. Lamentablemente, digo lamentablemente porque la pantalla del celular es chiquita y tiene muchas limitaciones, pero lamentablemente la mayor cantidad de usuarios hoy en día está entrando desde celulares. Por eso hay que pensar el diseño adaptativo, que es un diseño que se pueda adaptar a un celular con distintas pantallas, con distintos tamaños, con distintas tecnologías, con distinta resolución, una tablet, un monitor, un Apple TV, una computadora de escritorio con pantalla táctil. Entonces el diseño se tiene que adaptar a esos contextos distintos. La accesibilidad, ¿qué pasa cuando nuestros alumnos y alumnas tienen
pérdida de visión, cuando no escuchan, cuando tienen dislexia. La dislexia es algo que muy pocas veces se tiene en cuenta en el diseño de plataformas, y especialmente en la redacción de consignas. Que ese diseño sea sostenible y sustentable, o sea, ¿quién después lo va a modificar cuando cambie, cuando haya una nueva edición de ese curso, de ese seminario? ¿Quién lo va a modificar? ¿Cómo lo va a modificar? ¿Se puede modificar o está hecho en una plataforma que después no se puede cambiar? ¿Quién lo sabe hacer? ¿Está documentado? ¿Cómo se va a cambiar? ¿Cuál es el factor tiempo? Porque es todo muy lindo, pero si todo esto hay que probarlo y hay que programarlo y el curso empieza la semana que viene, vamos a tener que repensar un montón de cosas. ¿Cuáles son los aspectos técnicos generales? O sea, podemos pensar un curso divino. Yo hace poco discutía con un equipo porque es un curso que está en un 80% basado en video, y una de las definiciones y pedidos era que los videos sean de altísima resolución. Y el curso estaba pensado para el NEA y el NOA. Y digo, es un poco difícil que pensar videos de alta resolución, altísimo, con un video de 2 minutos que pesa 100 megas, y quizás el usuario no lo va a poder ver nunca el video. O sea, ni siquiera lo va a ver mal, no lo va a ver directamente. Entonces, los aspectos técnicos son también diversos, hay que tenerlos en cuenta, no son iguales para todos. Y cuando hablamos del diseño, ¿de qué manera se puede delegar en subequipos? Que podamos seguir iterando, probando, pero que haya un equipo que mire más específicamente el diseño, más específicamente las consignas de actividad, cómo se hacen las actividades, etc. Entonces hay que armar un modelo que realmente uno pueda delegarlo y que no termine todo sobre la espalda de un diseñador o un programador que finalmente no va a poder ver todo, y cuando la propuesta empiece seguramente encontraremos un montón de errores y fallas, y especialmente las fallas de programación que nos pueden borrar, no sé, 100 carpetas que desarrollaron los alumnos, por ejemplo. Es una pesadilla, pero nos puede pasar si el programador no tuvo el tiempo para probarlo. Bueno, ahora que pensamos todas estas cuestiones para una propuesta, volvemos a la cuestión de la estética, ¿no? Lo que nombraba esta mesa. La estética, en realidad, y esta es la mirada que tenemos en el PEN, y lo que, por nuestra experiencia, es lo que termina pasando siempre. La identidad y lo estético es el resultado de todo un proceso que tiene que ver con lo que mencionaba antes, ¿no? Donde ya pensamos los recursos, los lenguajes visuales, la metáfora. Digo, la metáfora visual es lo que encontramos después de todo este proceso. Es decir, y en realidad este entorno, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser un tablero? ¿Va a ser una sala de reuniones? Algo parecido a lo que mostraba Fer antes, como una sala de exposiciones. ¿Va a ser una cronología? ¿Va a ser una línea de tiempo? ¿Van a ser diapositivas? ¿Cómo va a ser esa metáfora visual para que sea claro para el usuario? ¿Con qué formatos trabajamos? ¿Cómo va a ser la interactividad? ¿Dónde tocas? ¿A qué pantalla pasás? ¿Cómo es esa comunicación humana? ¿Quién tiene la voz y cómo te habla? ¿Te habla en primera persona? ¿Le habla a todos por igual? ¿Hace distinción de género? Todo esto es lo que arma la identidad. Y es difícil decir, esta va a ser la identidad de la propuesta que quiero, o esta va a ser la estética, cuando en realidad, si no pensamos todo lo anterior, la identidad va a terminar siendo otra y quizás no pudimos controlarla o no pudimos trabajar con ella como hubiéramos querido. Ahora bien, todo esto es muy lindo, pero todo esto es para una propuesta en particular. Y ahora el desafío es, ¿cómo pensamos todo esto para el campus? Porque si vamos a hacer, ya me hacen así, ya tengo que cerrar. Así que justo era la pregunta para ir cerrando. Yo ya perdí el tiempo. ¿En cuánto estoy? ¿25 minutos? En lo que necesita ahora. Bueno, perdón, pido disculpas. Bueno, ¿cómo hacemos esto para el campus? Un minuto. Si pasamos a la siguiente, así me ayuda. ¿Podemos construir un modelo? ¿Podemos, a partir de una propuesta innovadora que cerró, que nos gustó, que funciona, construir un modelo para que sirva para otras propuestas? Sí, podemos construir un modelo, pero la idea es que ese modelo no tensione, que no condicione, que pueda... Avancemos. Que podamos tener una mirada sobre un entorno único. Que no separar esta cuestión de el aula virtual por un lado, el curso por el otro, la clase por el otro. Es una cebolla y está todo metido adentro. Entonces, podemos generar un modelo que cierre para todo, pero tenemos que pensar también que podemos estar abiertos a otros modelos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que propiciar el campus? La construcción de modelos exitosos, que no sea un solo tipo de modelo, que haya instancias de innovación, que el entorno evolucione, no pensar en un entorno recontra cerrado en cuanto a menú, diseño y demás, cuando después otras propuestas no puedan hacerlo evolucionar, y eso que se alimente para el campus también, y que haya una sostenibilidad del entorno y todas las propuestas inmersas, que no sea que, bueno, ahora tenemos que cambiar el entorno, todo lo que hicieron antes hasta ahora lo tienen que tirar, no.
muchas veces las instituciones recurren a un manual de estilo, que es vamos a hacerlo así, vamos a poner así, el logo va a quedar así, todo lo demás. Y a veces pasa que el manual de estilo, siguiente, se nos da vuelta la tortilla y todos odiamos el manual de estilo y queremos matar al que lo hizo. Entonces la idea es cómo se piensa un manual de estilo para una institución, para que realmente pueda propiciar y, si podemos pasar al siguiente, poder diferenciar entre cuando orienta, cuando impone y cuando tensiona, desde todos estos aspectos. El clima, la comunicación, el trato, la disposición de los elementos, los formatos, los recursos, los lenguajes y la interactividad. Este es un gran desafío. Dejo los ejemplos para otro día, así que vamos cerrando. Así que muchas gracias. Bien, ¿se escucha? Antes que nada agradecer a Flaxo, a Gisela, a Cecilia, a Melissa, pareció una novia, me escribía cada 5 minutos. Tengo el orgullo y el placer de compartir esta mesa con casi familia. Tuve la oportunidad, el privilegio de trabajar con Fernando y con Cristian en distintas oportunidades. Y aparte un amor infinito por el trabajo que vi de Cristian en alguna oportunidad y de Fer en otras. Recuerdo una herramienta para navegar barcos que había desarrollado en una época cuando él trabajaba como tutor en el PEN, de una belleza infinita. Entonces me toca por ahí contar historias más aburridas, así que la voy a contar como un cuentito, ¿sí? Bien, yo estoy aquí en representación de la Universidad de Quilmes. La Universidad de Quilmes tiene un programa de educación virtual, lo llamamos nosotros, cuando lo llamamos cariñosamente, cuando no lo llamamos programa de educación no presencial, un nombre muy triste que quedó fijado en las normas. Y esto es una de las cosas que vengo a contarles, ¿sí? O sea, a veces se toman decisiones que luego tienen que ser consistentes en el tiempo y a veces resulta que no son las mejores decisiones, pero que finalmente impactan en el diseño y en el uso cotidiano de lo que es toda una universidad en línea. Y este es uno de los primeros criterios que se impone en nuestro modelo. Nuestro modelo es toda una universidad en línea, ¿sí? No es un curso, no es un posgrado en particular, no es una carrera, son muchas carreras, son 20 carreras de grado y son unas 15 carreras completamente virtualizadas de posgrado. Esto impacta en la necesidad de contar con determinados rituales, como contaban, de determinadas reiteraciones, la forma de sostener esto en el tiempo es esto, y contar con algunas cajas que nos permitan que el estudiante que sale de una caja, como es el aula en la que cursa pedagogía, pueda entrar al aula de didáctica y se encuentre con un entorno que le resulte familiar y no tenga que aprender el entorno cada vez para cursar 30 materias diferentes de una carrera universitaria completa. Y esto obviamente impone algunos límites. Y también luego algunas decisiones que hay que sostener en el tiempo vinculadas al diseño, que son felices. Algunas otras no. Por ejemplo, nosotros tenemos, y aquí hay 2 personas del equipo que trabaja conmigo, que es una agradable sorpresa verlas, no sabía que iban a venir. Por ejemplo, nosotros entregamos junto con cada curso una carpeta de trabajo, en general en formato papel. Y esto es una decisión que se tomó hace 20 años y que en el siglo XXI no es la decisión más acertada, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el costo del correo postal, ¿sí? Porque tenemos también el orgullo de ser una universidad que es completamente federal, tenemos estudiantes en todo el país. Y eso también impacta en las decisiones de diseño, que esto lo destacaba recién Cristian con mucha claridad. Por ejemplo, en este momento, mientras yo estoy contándoles esto, otra parte de mi equipo de trabajo está tomándole exámenes de una materia online a un estudiante Wichi. Lograr que un estudiante Wichi instale los accesorios mínimos que necesita un navegador para tener una videoconferencia fue un trabajo titánico, que realmente pudimos llevar adelante porque tenemos cajas, porque tenemos manuales de estilo, porque tenemos tutoriales, porque tenemos un montón de cosas que finalmente nos hacen la vida más fácil, por decirlo de alguna manera. Pero esto también me permite decir una cosita vinculada a... Luego le voy a mostrar un poquitito la historia, pero ahora voy contando algunas cosas que van surgiendo a partir de los ejemplos estos.
Realmente los criterios de edición, a pesar de tener un manual de estilo como relativamente estricto, vinculado principalmente a cosas que realmente a veces pueden llegar a ser muy ridículas, ¿no? O sea, el tamaño de los logos, o sea, nosotros tenemos un logo dual que incluye el logo de la Universidad de Quilmes y el logo de la Secretaría de Educación Virtual y su programa de educación no presencial, como habíamos dicho antes. Y bueno, las decisiones de diseño que luego se imponen en el manual y que a veces uno trata de violentarlas un poco porque finalmente las cosas que uno quiere que se lean no se leen. Finalmente el criterio de edición no es el que impone el manual, sino el que se da en la lucha cotidiana a la hora de resolver situaciones. Como por ejemplo, cuando decidimos que además de la carpeta de trabajo en formato papel, era conveniente que los estudiantes tuvieran esta carpeta en un formato navegable en pantallas, y esto obligaba a redefinir el diseño, un diseño que estaba en formato vertical, convertirlo a apaisado, que tenga unas botoneras de navegación determinadas, que tenga una forma de poder ir y volver y hacer algunas marcas sobre un PDF, finalmente. Vale decir que las decisiones de diseño en general se terminan tomando increíblemente en la trinchera y no en el manual de estilo, ¿sí? O sea, realmente tener que resolver el tamaño del botón porque la estudiante Wichi no logra diferenciar el botón del logo, es una cuestión que, bueno, tenés que resolverla y tenés que resolverla de urgencia. Digo, el examen teníamos que tomarlo hoy. La estudiante estaba haciendo las pruebas muy tardíamente el viernes y no lograba encontrar dónde estaba el botón. Porque lo confundía con el logo y tocaba el logo y me decía me saca. Bueno, ese tipo de cosas. Esto, el diseño, y esto también es algo que quiero decir también con mucha alegría, que a pesar de que es un diseño que se ve bastante minimalista y que estamos tratando de que sea cada vez más, estamos en un momento de hacerlo más minimalista. De hecho, estamos en un momento en el que tenemos esto que decía Cristian hace un rato, donde tenemos situaciones en formato beta. Luego les voy a mostrar una pantallita muy rápidamente. Porque igual tenemos esa directiva general, que es una directiva de carácter muy global, pero para nosotros es importante, y es que el campus virtual sea toda la universidad en línea. Y esto es algo súper importante. En el campus virtual el estudiante no solo toma clases de pedagogía, también tiene que tramitar un certificado, también tiene que ver su registro académico, también tiene que pedir una beca, también tiene que quejarse porque no le llegó la carpeta de papel, que igual finalmente no la va a leer del papel, pero igual la quiere. Sí, yo tengo la teoría de que coleccionan los lomos rojos, son muy atractivos, muy bonitos, y creo que no las abren. Los he visto llegar a los exámenes y tienen un vínculo casi fetichista con el objeto. Traen la carpeta como si por ósmosis o por algún... No, pero no la abren. Vos la ves y esa carpeta no se abrió nunca. Se abrió para mirar la tapa y las primeras páginas y nunca más. Bueno, esto en realidad lo que quería decir ahora es que a pesar del manual de estilo tenemos un vínculo con la plataforma que, si bien es cierto que cambia muy lentamente, realmente cambia bastante. Siempre que hay alguna necesidad nueva, encontramos la forma de que esta plataforma trate de absorberla. Y obviamente, y ahí tienen una captura muy vieja, debe estar muy pixelada, esta fue nuestra primera plataforma. Bueno, pido disculpas, pero soy un hombre de Linux y cuando pasás Linux a Microsoft hace estas cosas. El 9S va arriba. Esta es la plataforma que usábamos en el año 99. Ya estaba el criterio global de tiene que ser toda la universidad. Y hay otro criterio que también nos interesa, que es siempre tratamos de hacer una apuesta, y acá voy a pedir que tengan la gentileza de interpretar todas mis afirmaciones como deseos, ¿sí? Siempre tratamos de que nuestra propuesta sea una propuesta de tipo constructivista, y si es constructivista social, mejor. Pero también es cierto que somos una universidad pública, nuestros profesores concursan sus cargos, y luego existe esto que, a pesar de que somos una universidad que no tiene cátedras, existe la libertad de cátedra, en la cual la capacidad de influir sobre las decisiones de los profesores empieza a reducirse. Obviamente, igual, como no tenemos cátedra, tenemos equipos de trabajo, trabajamos por áreas, y el trabajar por áreas a nosotros nos da la oportunidad de poder tomar decisiones en equipos. Y parte del modelo
tenemos un modelo asincrónico y tenemos un modelo de toma de exámenes distribuidas por todo el país, bueno, eso impone también algunas tomas de decisiones a la hora de diseñar las propuestas pedagógicas para que, como el estudiante no necesariamente va a ser evaluado por el profesor que dio las clases y como las evaluaciones finales son obligatorias, entonces finalmente eso obliga al consenso. O sea, si mi estudiante va a ser evaluado por otro profesor, necesariamente tengo que tomar decisiones con ese otro profesor si quiero que luego la evaluación finalmente sea justa. Básicamente, ustedes pueden ver acá, entonces, lo que hay es una cantidad importante de información. Esta es la segunda plataforma que utilizamos. Acá hemos hecho una trampa importante, acá bueno, me vuelvo a pasar lo del 2004, ¿sí? Me costó mucho recuperar esta captura, la tuve que sacar finalmente de una presentación vieja porque no la encontraba. Pero quería mostrarles, porque acá pareciera que hubieran cambiado las cosas un montón y en realidad lo que hay es un rediseño de algo que da cuenta de la misma base de datos. Este es un campus virtual que para nosotros era muy difícil de sostener, el anterior, en términos económicos, entre otras cosas porque lo usábamos como parte de un convenio que teníamos con la Universidad Oberta de Cataluña y teníamos que pagar en euros el uso, y en el año 2013 nos hizo literalmente imposible, no había forma de seguir pagando las regalías que exigía la Universidad Oberta. De hecho, la imposibilidad fue anterior, pero la Universidad Oberta fue generosa y nos dejó usar la plataforma con un plazo excedente importante, o sea que durante 2 años no nos cobraron regalías, pero nos dijeron, mira, para el 2004 no usas más esto. O me pagas regalías de vuelta. Lo que hicimos fue un trabajo de tratar de seguir ofreciendo lo mismo y también en el medio un poco más. Entonces, lo que hay detrás de esto es una lista de distribución de correos, en realidad varias, ¿sí? O sea, detrás de esto lo que hay es correo, hay un esfuerzo enorme de disfrazar los correos en algo que no eran. Entonces, bueno, nada, los foros por ahí lo que teníamos era una herramienta que permitía previsualizar parte del contenido, entonces no veías que estabas trabajando con un correo. Eso a nosotros lo que nos permitía era poder migrar de una plataforma que venía funcionando, en ese momento con aproximadamente unos 2000 estudiantes, a una plataforma nueva, sin que el estudiante sufriera algún trauma. Entonces acá van a ver que hay las mismas cosas que había en la plataforma anterior. Voy muy rápidamente a pasar a la siguiente porque por ahí es la que... bueno, aquí... Me olvidé de esta, mira. Ahí está parte de la previsualización de los correos. Pasamos a la siguiente también. En el 2008 migramos a Moodle. Obviamente la decisión de migrar a Moodle tuvo que ver con que realmente nos empezaba a quedar chico y aparte ya estaba una versión hiperestable, era la 1.6 en ese momento, por lo menos la que habíamos elegido, no sé si era la última, pero era súper estable, servía a nuestros propósitos. Y también, lo que decía Cristian hace un rato, antes de tomar la decisión de migrar a un Moodle teníamos que tomar 2 precauciones. Una es que el estudiante no sufriera con el cambio, el estudiante, y cuando me refiero por el estudiante piensen también en mi profesor de 70 años que está a punto de jubilarse y que de golpe migrar de un sistema de listas de correo a un Moodle es un universo. Entonces, bueno, tratar de poder respetar un poco tanto los colores, si ustedes ven hay un respeto muy grande por los colores, como las botoneras, esas botoneras que son de la década del 90, en el 2004 todavía las usábamos, como una transición. En realidad acá la siguiente migración que hicimos del Moodle, que también le hicimos creo que en el 2008, en el 2014 si no me equivoco, ahora lo voy a recordar cuando vea la pantalla. También Moodle no terminaba de ofrecernos lo que nosotros teníamos en mente, y esto nos obligaba a rediseñar un montón de cosas de Moodle, y esto es que Moodle no estaba pensado para dar soporte a una universidad completa, o sea que teníamos que encontrar la manera de que Moodle se comunicara con otras plataformas para poder conseguir, por ejemplo, un certificado, que se comunicara con otra plataforma para poder conseguir una lista de materias aprobadas oficial, que tuviera algunos elementos embebidos, que también es cierto que ahora existen herramientas hacia afuera, pero en ese momento no, como por ejemplo ahí arriba van a ver
que hay un video, ese es un video interactivo hecho con una herramienta que nosotros la bautizamos Pochoclo, pero que es un fork que hicimos y por suerte lo hicimos porque después lo discontinuaron, que era el Mozilla Pop Maker, que permitía hacer algo que luego finalmente ahora forma parte estandarizada de YouTube, pero que en ese momento era un trabajo de crear script muy difícil y este fork nos permitía hacerlo con mucha facilidad. Hay un montón de cosas que hacemos en la universidad, que decía antes, y que Moodle no da. Por ejemplo, acceder a un sistema en el que solicitas una beca y la beca es ponderada por medio de las herramientas del SIU, que es como tenemos que hacerlo oficialmente como universidad, porque esto finalmente luego tiene que soportar una auditoría, ¿sí? Que también es algo importantísimo a la hora de tomar decisiones en el diseño, ¿sí? O sea, luego es dinero público el que estamos utilizando para hacer estas cosas. Bien, este Moodle para nosotros era una idea de transición hacia un Moodle más llano. Lo que teníamos en esta oportunidad era la necesidad de embeber muy rápidamente en el Moodle todos los servicios de la universidad, pero muy rápidamente pasamos a la diapositiva siguiente, tomamos la decisión de separar la gestión de aulas y que lo pudiera hacer Moodle o cualquier otra herramienta, cualquier otro LMS, y una capa, esta capa de cebolla de la que hablaba Cristian, que son todos los servicios de la universidad. Y el aula de Moodle es un servicio más de la universidad. Esto nos permitió dar un gran salto tecnológico en el año 2014 del Moodle 1.6 al Moodle 1.9. Moodle que todavía estamos usando porque finalmente nos da respuesta a las cosas que necesitamos a partir de las modificaciones que le fuimos haciendo. Moodle que estamos dejando de usar en este momento, pasamos a la pestaña siguiente. Esta es un aula que estamos sosteniendo en un Moodle 1.9, incluso si se fijan hasta la iconografía es la del Moodle de anterior a la versión 2, y simultáneamente esta aula en formato experimental tenemos un grupo de, bueno, tanto estudiantes como profesores voluntarios. Bueno, acá vuelvo un minuto antes, ahí, exacto. Fíjense que en esa capa de cebolla tenemos todos los servicios de la universidad disponibles en esa barra superior, que estamos tratando de que sea aún más minimalista en las próximas versiones. Ya tenemos una versión en proceso, que creo que lo estamos logrando. Insisto en lo que les decía al principio, piensen en todas las cosas que afirmo como expresiones de deseo antes que como hechos, ¿sí? Pues sí, pasemos a la siguiente. Esta es la versión que estamos haciendo convivir, es exactamente la misma aula y estamos viendo que los estudiantes luego nos completan unas encuestas. Tenemos 12 aulas experimentales que están teniendo los estudiantes simultáneamente y espejadas en el Moodle 1.9 y en el 3.5, que es el que vamos a terminar usando. Hice esta captura en particular, tiene un scroll hacia abajo muy grande, porque en esta oportunidad estamos apostando porque todos los servicios de la universidad estén siempre a mano, pero que no obstaculicen. Entonces utilizamos la posibilidad de ocultar la barra lateral del Moodle 3 en adelante, para poder tener los servicios a mano, pero que no estén tomando espacio de la pantalla. Esto nos permite reducir la cantidad de servicios a los servicios de comunicación que ven en la barrita de arriba, acceso a perfil e información personal, y luego finalmente todos los servicios quedan en la barra lateral. Creo que nos estamos acercando progresivamente al ideal, que es que tengamos un aula minimalista y que sea resultado y contenedor, caja de todos estos procesos que tenemos que hacer, que es dar respuesta a las necesidades de un estudiante de toda una universidad online. Finalmente, bien, les voy a ahorrar el trabajo de leerles, pero es el resumen de todo lo que venía diciendo. Muchísimas gracias.